El universo siempre nos ha enseñado a través de la luz, durante miles de años. Los humanos hemos levantado la mirada hacia el cielo nocturno preguntándonos qué secretos ocultan esas estrellas que titilan sobre nosotros, pero hoy, esa pregunta se ha transformado en algo más inquietante. Ya no nos preguntamos solamente qué hay allá afuera, sino qué hay allá afuera que no deberíamos estar viendo, en el corazón del vacío cósmico a más de 13.000 millones de años luz de distancia. El telescopio espacial James Webb ha encontrado algo que desafía las leyes de la física, algo que no encaja en ningún modelo conocido. Casi 300 objetos brillantes que no deberían existir. Galaxias que parecen haber nacido demasiado rápido, demasiado pronto, demasiado masivas para la corta edad del universo. ¿Son acaso errores de cálculo? ¿O hemos abierto, sin saberlo, una grieta en la narrativa misma de la creación cósmica? La ciencia nos dice que el universo tiene poco más de 13.800 millones de años, que tras el Big Bang la materia tardó cientos de millones de años en agruparse y dar forma a las primeras estrellas y galaxias. Sin embargo, lo que Webb ha revelado es perturbador: estructuras brillantes y densas, visibles en un tiempo en el que, según todo lo que sabemos, el universo aún debía estar en penumbras. Hoy te invito a un viaje en el que cruzaremos el límite entre lo conocido y lo imposible. Abriremos la puerta hacia un misterio que podría cambiar no solo lo que creemos del cosmos, sino lo que creemos de nuestra propia existencia. El James Webb Space Telescope no es solo un telescopio, es una máquina del tiempo, un oráculo cósmico diseñado para mirar tan lejos en el espacio que lo que observa pertenece al mismísimo amanecer de la creación. Sus espejos dorados, desplegados como un loto metálico en el silencio del espacio profundo, reflejan no solo la luz del universo, sino también la ambición más grande de la humanidad: desentrañar el origen de todo lo que existe. Durante décadas, la comunidad científica soñó con ver más allá de los límites del telescopio Hubble, que nos había regalado imágenes impresionantes de nebulosas y galaxias. Pero Webb fue creado con un objetivo más oscuro y ambicioso: penetrar la niebla del universo temprano, allí donde ninguna otra mirada había llegado. En diciembre de 2021. Tras años de retrasos y miles de millones de dólares de inversión, Webb fue lanzado al espacio. Su destino, un punto a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra. El lugar perfecto para escapar de la luz y el calor de nuestro planeta. Allí, Webb desplegó sus espejos como alas doradas y encendió sus instrumentos. Desde entonces, cada una de sus observaciones es un vistazo al pasado. A un tiempo en el que las primeras estrellas apenas empezaban a encenderse, pero entre las maravillas que capturó había algo inesperado: luces que brillaban donde no deberían estar, estructuras demasiado complejas para un cosmos recién nacido, señales que, de ser confirmadas, reescribirían la historia del universo. Lo que Webb encontró no era simplemente sorprendente, era inquietante, porque en esas luces imposibles no solo hay belleza, hay también un desafío directo a la física, a la cosmología y quizás incluso a la concepción misma del tiempo. En la inmensidad del cosmos, allí donde el silencio no es una ausencia de sonido, sino una presencia casi opresiva, flota una máquina creada por manos humanas con un propósito que parece casi divino: mirar más allá de lo que nunca debimos ver. Ese artefacto se llama James Webb Space Telescope. Sus espejos dorados, desplegados como pétalos de un loto mecánico en el vacío, no son simplemente piezas de ingeniería. Son, en esencia, ojos de un titán, ojos que se atreven a contemplar los secretos mejor guardados del universo. Pero antes de Webb hubo otros intentos: el telescopio espacial Hubble. En órbita desde 1990, nos había mostrado imágenes que parecían salidas de un sueño: nebulosas arremolinadas en colores imposibles, galaxias lejanas como remolinos de fuego y polvo, y cúmulos de estrellas que nos recordaban lo pequeños que somos en este océano cósmico. Sin embargo, el Hubble tenía un límite: solo podía mirar lo que el ojo humano es capaz de ver. Y un poco más allá, en el espectro ultravioleta. Webb fue diseñado para ir más lejos, mucho más lejos. Concebido durante décadas de planificación, construido tras incontables retrasos, pruebas fallidas y un costo que superó los 10.000 millones de dólares, Webb no es solo un telescopio, es una máquina del tiempo. Porque cuando mira hacia las profundidades del universo, en realidad está mirando al pasado.
Su especialidad no es la luz visible, sino el infrarrojo, esa radiación tenue y alargada que viaja miles de millones de años a través del espacio, escapando de las garras del polvo cósmico y del tiempo. Cada fotón que alcanza los espejos de Webb es un mensajero antiguo, una chispa que partió de su lugar de origen hace miles de millones de años. Cuando el universo apenas estaba naciendo, lo que Webb capta no es el presente, es un eco, un susurro. Una visión congelada de cómo era todo cuando aún no existíamos ni siquiera como posibilidad. En diciembre de 2021, tras un lanzamiento impecable desde la Guayana francesa, Webb emprendió un viaje silencioso hasta el punto de Lagrange L2 a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Allí, protegido del resplandor del sol y del calor terrestre, desplegó sus espejos con precisión quirúrgica. El mundo contuvo la respiración. Cada movimiento era un todo o nada. Si un solo engranaje fallaba, toda la misión podía convertirse en un cementerio dorado flotando en el vacío. Pero Webb sobrevivió, Webb despertó, y cuando sus instrumentos comenzaron a enviar las primeras imágenes, el mundo quedó paralizado. No era solo la nitidez lo que asombraba, ni la belleza innegable de los cúmulos estelares. Era lo que esas imágenes insinuaban, algo imposible, algo que no encajaba con las reglas que creíamos comprender. En la vastedad del universo temprano, Webb encontró galaxias demasiado grandes, demasiado luminosas, demasiado evolucionadas para el momento en que supuestamente aparecieron. Según nuestra ciencia, esas estructuras no podían existir todavía. El universo, a esa edad, debía ser oscuro, un caldo cósmico en proceso de formación, y sin embargo, allí estaban, faros brillantes desafiando toda lógica, galaxias que parecían haberse formado apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. ¿Error de cálculo? ¿Exageración en la interpretación de los datos? ¿O prueba de que hay algo mucho más profundo que se nos escapa? Algunos astrofísicos, incrédulos, lo compararon con encontrar un rascacielos en medio del desierto antes de que hubiera ladrillos para construirlo. Otros hablaron de fantasmas luminosos, estructuras que quizás no eran lo que parecían, ilusiones ópticas cósmicas. Pero otros, los más atrevidos, comenzaron a susurrar teorías más inquietantes. ¿Y si nuestro modelo del universo está equivocado? ¿Y si lo que creíamos sobre el tiempo, el espacio y la evolución cósmica es apenas un fragmento de una verdad mucho más oscura? El Webb, con su mirada dorada, no se había puesto frente a un espejo incómodo, porque lo que reflejaba no era solo la belleza del universo primitivo, sino también la fragilidad de nuestras certezas, y así comenzó la inquietud. Lo que debía ser una confirmación del modelo cosmológico actual se convirtió en el inicio de una grieta que hoy sigue creciendo, alimentada por cada nueva observación que el telescopio envía a la Tierra. El universo, en su vastedad insondable, siempre ha sido un rompecabezas. Cada pieza que descubrimos parece encajar solo para abrir una nueva grieta, un nuevo misterio, y con el James Webb, esas grietas se han convertido en abismos. Las imágenes que llegan desde su posición solitaria en el punto L2 no son simples fotografías, son mensajes cifrados en la luz antigua. Cartas enviadas hace más de millones de años que apenas hoy hemos comenzado a leer. Pero lo inquietante es que el contenido de esas cartas contradice casi todo lo que creíamos saber. Webb mostró galaxias que no deberían estar allí, estrellas que parecen formarse demasiado rápido, incluso estructuras que evocan patrones que desafían toda explicación. Lo que debía ser el amanecer tranquilo de un universo joven se ha revelado como un escenario caótico, acelerado, casi desesperado por existir. Los científicos intentan explicarlo. Se proponen modelos nuevos, teorías que buscan estirar las costuras de la física moderna para que puedan abarcar lo imposible. Algunos dicen que la materia oscura, ese enigma invisible que constituye la mayor parte del cosmos, podría estar jugando un papel mucho más activo de lo que sospechábamos. Otros hablan de fluctuaciones cuánticas gigantes, semillas de caos que, en un abrir y cerrar de ojos, dieron origen a estructuras inmensas. Pero hay quienes no encuentran consuelo en estas teorías. Para ellos, las imágenes de Webb no son simples anomalías, son advertencias, señales de que nuestro modelo del cosmos no es solo incompleto, sino radicalmente equivocado. Imagina por un momento, ¿y si el universo no nació en un único Big Bang?
¿Y si lo que Webb observa son los restos de otros universos ecos que se filtraron hasta el nuestro? En ese caso, esas galaxias imposibles no serían errores, sino cicatrices de una realidad mucho más vasta. El misterio se hace aún más profundo cuando analizamos los espectros de las estrellas jóvenes. Algunas de ellas muestran composiciones químicas demasiado ricas para el momento en que supuestamente surgieron. Elementos como el oxígeno, el carbono y el hierro deberían haber tardado eones en acumularse, y, sin embargo, allí están, brillando como si el universo hubiera saltado pasos en su evolución. ¿Podría ser que el tiempo mismo no fluya como creemos, que en ciertos lugares, o bajo ciertas condiciones, el reloj cósmico se acelere, generando islas de evolución rápida? Webb nos obliga a considerar lo impensable, y mientras tanto, cada nueva observación que transmite es como un golpe sordo en la conciencia de la humanidad, recordándonos que somos exploradores ciegos en un laberinto de espejos. Pero lo más inquietante no son las galaxias distantes ni las estrellas prematuras. Lo más perturbador son los vacíos, lugares en los que no debería haber nada y sin embargo algo brilla, como si existieran estructuras invisibles. Esqueletos cósmicos que sostienen a las galaxias en posiciones imposibles. Algunos astrónomos, en voz baja, lo llaman la arquitectura oculta del universo, un andamio invisible, un diseño que parece demasiado ordenado para ser casualidad. Y aquí surge la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿es el universo un producto del azar del diseño? El telescopio, con su ojo dorado, no responde. Solo observa, y cada dato que envía nos sumerge más en la inquietud, en la sospecha de que estamos mirando demasiado lejos, demasiado pronto, porque hay algo extraño en esas imágenes. Algo que no se puede describir del todo, como si Webb no solo estuviera captando luz, sino también secretos prohibidos, ecos de lo imposible. El telescopio James Webb no es simplemente un observador del cosmos, es como un oráculo mecánico, un ojo de oro suspendido en el vacío, que ha comenzado a revelar aquello que estaba destinado a permanecer oculto cada vez que su lente se posa sobre una región aparentemente muerta del universo. Lo que devuelve no es vacío, sino historias escritas en luz, relatos que viajaron más de millones de años para llegar a nosotros. Pero algunas de esas historias son perturbadoras. Cuando los científicos comenzaron a analizar los datos de galaxias lejanas, esperaban encontrar estructuras jóvenes, caóticas, deformadas, como un borrador mal hecho del universo. Y sin embargo, lo que Webb mostró fue distinto: galaxias demasiado definidas, demasiado perfectas, demasiado antiguas para existir en esa época. La contradicción es tan brutal que muchos cosmólogos lo llaman el gran problema del Webb. ¿Cómo es posible que la luz proveniente de los primeros 300 millones de años después del Big Bang revele galaxias que deberían tardar más de millones de años en formarse? Algunos sugieren que nuestras leyes de la física no son universales, que el universo primitivo jugaba con otras reglas. Otros, que estamos frente a errores de interpretación, pero hay quienes susurran en los pasillos de los observatorios algo más inquietante. Tal vez no estamos viendo nuestro universo, tal vez estamos viendo otro. Las imágenes del Webb muestran una red inmensa de filamentos que conectan galaxias. La red cósmica se suponía que era uniforme como un tejido homogéneo, pero los últimos análisis revelan que algunos filamentos parpadean con intensidades irregulares, como si algo se desplazara a través de ellos. Un investigador, en una entrevista anónima, confesó que en más de una ocasión las curvas de energía parecían responder a los cambios en la observación, como si el propio universo estuviera consciente de ser mirado. Y entonces está el misterio de los elementos imposibles. Webb ha detectado huellas químicas que no encajan con la nucleosíntesis tradicional, metales en proporciones absurdamente altas presentes en momentos en los que aún no deberían existir. Es como si en el universo primitivo alguien hubiera encendido un atajo, una especie de forja cósmica clandestina, produciendo materia antes de tiempo. Esto llevó a un grupo reducido de astrofísicos a proponer una hipótesis que, de confirmarse, cambiaría nuestra visión del cosmos para siempre: la existencia de universos superpuestos. La idea es que algunas galaxias que Webb capta no pertenecen al nuestro, sino a otro universo adyacente.
Y que la luz que vemos es una filtración, un reflejo, una interferencia de realidades, un eco, una grieta, un recordatorio de que quizás vivimos en un cosmos que no es único, sino parte de un laberinto de infinitos. Lo inquietante es que estas filtraciones no parecen aleatorias al analizarlas. Algunos patrones sugieren repeticiones casi como si fueran señales, como si aquello que se esconde en las sombras cósmicas no solo existiera, sino que intentara comunicarse. Los astrónomos no lo admiten en público, pero más de uno teme que el web haya abierto una ventana que nunca debió abrirse, que estas imágenes, lejos de ser simples postales del pasado, son advertencias. Y entonces ser la pregunta inevitable: ¿qué pasará cuando dejemos de observar y lo que está al otro lado decida mirarnos de vuelta? El cosmos tiene secretos que no se revelan con facilidad. A veces parece que cada descubrimiento no es una respuesta, sino una nueva pregunta disfrazada de verdad. En los últimos años, los astrónomos que trabajan con el telescopio James Webb comenzaron a detectar un fenómeno que no encajaba con ninguna teoría aceptada: el eco cósmico. No era un sonido claro, porque en el espacio el vacío no permite ondas sonoras. Era algo más sutil, más extraño. Los sensores del Webb registraron repeticiones de señales luminosas en lugares donde no debería haber nada, como si una estrella que brilló hace más de millones de años dejara un reflejo tardío en otra región del universo. Estas luces repetidas no coincidían con las trayectorias de lentes gravitacionales, ni con errores técnicos. Eran auténticas, eran consistentes, y lo más inquietante es que tenían un patrón, un ritmo, una secuencia que parecía tener la intención de ser leída. Los científicos lo describieron como luces fantasma de emisiones que parecían provenir de un universo paralelo superpuesto al nuestro. Se especuló que quizás eran rebotes de energía, residuos de una realidad contigua, como si las paredes que separan un universo de otro fueran delgadas, vulnerables, y permitieran filtraciones de información. Pero había un detalle perturbador: estas luces no eran aleatorias. En algunos casos parecían responder al enfoque del telescopio, como si algo del otro lado se diera cuenta de que lo estaban mirando. Un investigador lo explicó con una metáfora estremecedora: es como estar en una habitación oscura con un espejo y de repente descubrir que lo que ves reflejado no eres tú, sino alguien más que te observa desde el otro lado. Los análisis revelaron que estos ecos seguían un patrón fractal, similar a los códigos matemáticos de estructuras biológicas. Algunos llegaron a sugerir que no eran simples emisiones de luz, sino mensajes cifrados en la geometría misma del universo. Lo más inquietante fue un hallazgo en particular. En 2024, un equipo de astrofísicos descubrió que en uno de esos ecos había un cambio de frecuencia que coincidía con las emisiones de hidrógeno, el elemento más abundante del cosmos. Pero ese cambio no parecía natural, era demasiado preciso, demasiado calculado. Como si alguien o algo estuviera usando el hidrógeno como un canal para escribir en el tejido del universo. ¿Mensajes? ¿Advertencias? ¿Una comunicación perdida entre universos? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que, desde que estas anomalías comenzaron a estudiarse, más de un científico renunció, incapaz de soportar el peso de lo que estaba presenciando. En entrevistas privadas confesaron sentir que, al analizar los ecos, no solo recibían información, sino que también estaban siendo observados. Y aquí surge la pregunta que divide a la comunidad científica: ¿el universo siempre estuvo enviándonos estas señales y recién ahora las vemos con la tecnología adecuada? ¿O fue el web, al abrir su ojo dorado al abismo, el que despertó algo que prefería permanecer en silencio? Cada eco parece un susurro desde las sombras, una invitación a mirar más allá, pero también, quizás, una advertencia: no sigan. Imagina por un momento que nuestro universo no es el único, que más allá de la frontera del espacio-tiempo existe una infinidad de realidades paralelas. Algunas casi idénticas a la nuestra, otras radicalmente diferentes. Durante siglos, la idea de los multiversos fue solo especulación, un terreno dominado por la ciencia ficción, pero lo que los telescopios y detectores modernos están revelando podría convertir esa fantasía en un hecho inquietante. Los ecos de luz que describimos en el capítulo anterior parecían reflejos accidentales, hasta que los científicos notaron algo imposible de ignorar: una sincronización exacta con fenómenos en nuestra propia galaxia.
En ciertos casos, un estallido de rayos gamma en la Vía Láctea coincidía con una anomalía de luz en los ecos detectados, como si un evento en nuestro universo provocara una reacción en otro. Esto llevó a algunos investigadores a hablar de los puentes cósmicos, estructuras invisibles que conectarían universos como túneles escondidos en la vasta red del espacio-tiempo. Estos puentes no serían visibles para nosotros, pero sus efectos sí lo serían: deformaciones en la luz, repeticiones de patrones y, en casos extremos, la aparición de materia que no debería estar ahí. En 2025. Un equipo en Europa afirmó haber detectado un rastro de partículas exóticas en el Gran Colisionador de Hadrones que no pertenecían a nuestro universo. Eran partículas fantasma, que parecían desvanecerse en segundos como si no pudieran existir por completo en esta realidad, aunque el hallazgo fue rápidamente silenciado en medios oficiales. Filtraciones en foros especializados confirmaron que al menos 6 laboratorios estaban trabajando en experimentos similares, todos con resultados inquietantemente parecidos. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Los registros indican que los ecos no son pasivos. En algunos casos, cambian su frecuencia como si respondieran a lo que estamos observando. Esto ha llevado a una hipótesis aterradora: que del otro lado de esos ecos haya inteligencias conscientes intentando manipular los puentes para atravesar. Imagina la escena: un universo paralelo, quizás con leyes físicas distintas, quizás con formas de vida que jamás podríamos comprender, empujando desde su lado para abrir un resquicio en el nuestro. Para ellos, los ecos serían puertas entre dimensiones; para nosotros, serían grietas peligrosas que podrían alterar la estabilidad misma de nuestro cosmos. Algunos astrofísicos advierten que jugar con estas señales es como encender una linterna en la más absoluta oscuridad. No solo iluminas lo que hay frente a ti, también revelas tu posición a lo que esté al acecho. En este punto, surgen preguntas que hielan la sangre: ¿y si esos ecos no son advertencias, sino intentos de contacto? ¿Qué pasaría si no estamos mirando simples reflejos, sino respuestas directas a nuestros intentos de exploración? ¿Estamos al borde de abrir un portal cósmico sin tener idea de que puede cruzar? Lo que es seguro es que, mientras más profundo escarbamos en este enigma, más peligroso parece el conocimiento. El universo ya no se ve como un vasto silencio, sino como un escenario lleno de sombras que podrían estarse moviendo al compás de nuestros pasos. Y si los puentes existen, la verdadera pregunta no es cómo los abrimos, sino quién los construyó y con qué propósito. Desde tiempos remotos, las civilizaciones humanas han mirado al cielo buscando respuestas. Los sumerios, los egipcios, los mayas, todos hablaban de dioses que llegaron de las estrellas, trayendo conocimiento prohibido y advertencias enigmáticas. Durante siglos se pensó que eran mitos, pero ¿qué pasaría si fueran relatos velados de algo más profundo? Cuando analizamos con detalle ciertos códices y piedras antiguas, se encuentran símbolos que no encajan en la cosmología tradicional, pero sí en los patrones modernos de la física cuántica. Por ejemplo, los dibujos en la Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia, parecen representar no solo el Sol, sino estructuras que recuerdan a los mismos puentes cósmicos que hoy se intentan describir matemáticamente. El arqueólogo Michael Tellinger, en Sudáfrica, encontró círculos de piedra que generan campos electromagnéticos inexplicables. Al medirlos, se descubrió que esas formaciones naturales podían haber funcionado como resonadores de energía, capaces de amplificar vibraciones. ¿Con qué fin? Algunos teóricos sostienen que eran intentos primitivos de abrir grietas hacia otros planos. Y si observamos las tradiciones esotéricas como los grimorios medievales, encontramos descripciones perturbadoras: círculos que deben trazarse, palabras que deben repetirse, y advertencias sobre entidades que podrían cruzar si el ritual no se controla. Para la ciencia moderna esto suena a superstición, pero ¿y si eran simples manuales rudimentarios para lo que hoy llamamos manipulación de frecuencias cuánticas? En los registros de la Segunda Guerra Mundial, desclasificados décadas después, hay informes de proyectos nazis en los que científicos intentaron crear dispositivos de resonancia electromagnética para abrir ventanas al espacio-tiempo. El más conocido fue la famosa Die Glocke, la campana, un objeto misterioso que generaba campos gravitacionales intensos.
algunos creen que no era un arma, sino un portal experimental. El proyecto desapareció sin dejar rastro, pero curiosamente, a partir de los años 50, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a invertir en investigaciones muy similares. Lo más inquietante es que algunas de las anomalías cósmicas actuales parecen coincidir con zonas históricamente sagradas o malditas, desiertos donde las brújulas se descontrolan, bosques donde la luz parece reflejarse de manera imposible o templos donde las paredes vibran con frecuencias que no deberían existir. Si unimos los puntos, el patrón es aterrador. La humanidad ha intentado desde hace milenios interactuar con estos ecos. Pero cada intento ha terminado en desastre o en silencio. ¿Fue censura deliberada? ¿O una advertencia universal de que abrir portales no es un acto inocente, sino un llamado a lo desconocido? Si en los capítulos anteriores vimos cómo las civilizaciones antiguas intentaron abrir grietas hacia otros planos, ahora nos enfrentamos a una inquietante verdad: la humanidad moderna podría estar más cerca que nunca de lograrlo, sin comprender del todo las consecuencias. Uno de los proyectos más enigmáticos y polémicos del presente es el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Suiza. Oficialmente, su objetivo es estudiar las partículas más pequeñas del universo. Sin embargo, muchos científicos alternativos aseguran que el Gran Colisionador de Hadrones no solo busca recrear el Big Bang, sino que podría estar creando microagujeros negros y resonancias dimensionales, cada vez que aceleran partículas a velocidades cercanas a la luz. Se producen fenómenos que incluso los mismos investigadores confiesan no comprender del todo. En 2016, un reporte filtrado hablaba de anomalías detectadas en los campos magnéticos alrededor del colisionador. Algunos empleados afirmaron ver luces y figuras inexplicables durante los experimentos. Otros aseguran que esas energías no desaparecen, sino que se filtran como ecos hacia realidades paralelas. El propio físico Stephen Hawking llegó a advertir: un colisionador de partículas podría invocar peligros que no podemos imaginar. Pero el CERN no está solo en esta sombra de misterio. En Alaska, el proyecto HAARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, fue presentado como un simple estudio de la ionosfera. Sin embargo, varios documentos desclasificados sugieren que sus antenas de alta potencia podrían alterar la atmósfera, manipular campos electromagnéticos e incluso abrir grietas temporales en el tejido del espacio-tiempo. ¿Ciencia o arma encubierta? La respuesta sigue siendo un enigma. Incluso más inquietantes son los rumores sobre instalaciones secretas en el Ártico y en ciertas bases militares subterráneas. Documentos de la CIA y de la KGB mencionan experimentos de resonancia cuántica con los que se intentó contactar con entidades de otros planos. En algunos reportes se describen fenómenos extraños: relojes que se detienen, sonidos imposibles, figuras humanoides que aparecen en laboratorios sellados. ¿Son simples alucinaciones colectivas o señales de que alguien ya ha tocado las puertas prohibidas? Y aquí, Serge, la pregunta más perturbadora: ¿qué motiva realmente estos experimentos? ¿Es curiosidad científica, búsqueda de energía ilimitada, o acaso un contacto directo con inteligencias que no pertenecen a este universo? Cuando unimos el rompecabezas, el patrón es claro: antiguos mitos, proyectos militares, colisionadores de partículas, antenas gigantes en el cielo, todos parecen parte de un mismo impulso: abrir un umbral hacia lo desconocido. Pero lo desconocido, por definición, no se puede controlar. El riesgo es inmenso. Una apertura mínima podría dejar escapar algo que no estamos preparados para enfrentar. No hablamos solo de radiación o de colapsos gravitacionales, sino de formas de vida que no obedecen a nuestras leyes físicas. Inteligencias que podrían vernos como simples experimentos o como obstáculos a eliminar. Imagina por un instante que todo lo que hemos explorado no es teoría, sino una preparación silenciosa. Que cada mito antiguo, cada experimento moderno, cada señal en el cielo son piezas de un plan mayor, no de los gobiernos, no de los científicos, sino de algo mucho más grande que nosotros. Los antiguos advirtieron que abrir portales era tentar fuerzas que escapan a la comprensión humana, y hoy, con aceleradores de partículas, antenas que sacuden la atmósfera y proyectos militares secretos, estamos tocando las mismas puertas prohibidas. ¿Será casualidad que tantas civilizaciones desaparecieron misteriosamente después de jugar con lo que no entendían?
¿Podría ser que nosotros seamos los siguientes? Los denunciantes del CERNIHARP hablan de figuras que emergen en medio de los experimentos, de sombras que no proyectan ninguna luz conocida. Otros científicos aseguran haber escuchado voces en frecuencias imposibles, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse desde el otro lado. ¿Un aviso o una invitación? Si lo pensamos bien, quizá no se trata de abrir un portal hacia otra dimensión, sino de derribar la muralla que nos protegía. ¿Y si esa muralla cae? Ya no habrá regreso, porque lo que está detrás no entiende de piedad, ni de moral, ni de humanidad. Ahora, tanto un segundo, ¿y si todo esto no fuese solo investigación, sino un ritual moderno? Un ritual disfrazado de ciencia en el que la humanidad, sin darse cuenta, está repitiendo el mismo error de las civilizaciones perdidas. Tal vez el verdadero secreto no está en la tecnología, sino en la energía colectiva que moviliza estos proyectos, millones de personas enfocadas en la curiosidad de lo desconocido, entregando inconscientemente su atención, su fe. No es necesario creer para ser parte. Basta con mirar, basta con escuchar, basta con estar conectado a esta red que une cada mente, cada pantalla, cada corazón humano. El portal podría no abrirse en un laboratorio, sino en nosotros. Y ahí es donde ser la última pregunta: ¿estamos realmente observando al abismo o el abismo ya nos está observando a nosotros? Amigos, si este viaje te dejó pensando, si te removió las entrañas, suscríbete ahora mismo, porque lo que has visto hoy es solo el inicio. Mañana revelaremos algo aún más perturbador: los testimonios ocultos de quienes aseguran haber visto lo que jamás debió ser visto, historias que pueden cambiar para siempre tu forma de ver la ciencia, la religión y la realidad misma. Activa la campanita, comparte este video y prepárate, porque mañana, juntos, daremos el siguiente paso hacia lo desconocido.